Desde tiempos antiguos, cuando los españoles habitaron las tierras de América, se cuenta la historia de una hermosa joven mestiza llamada María, la cual había crecido en el seno de una humilde familia, rodeada de amor, tranquilidad y naturaleza. María era poseedora de una gran belleza, por lo que todos los jóvenes del pueblo competían por conquistar su amor. Pero a ella no le interesaba ninguno, pues le gustaba volar libre como un pajarillo, sin jaulas que cortaran sus alas. Un día, cuando se encontraba en el río llenando un cántaro de agua para abastecer su casa, un apuesto caballero español se acercó a la orilla para saciar su sed y la de su montura. Él no se había dado cuenta de su presencia, pero ella lo miraba embelesada, observando cada uno de sus gestos con hipnótica admiración. Una vez saciada su sed, el caballero se incorporó y, alzando la mirada para tomar las riendas de su caballo, vio una hermosa aparición a pocos metros de él. Una bella ninfa del bosque de cabellos largos y piel canela que lo observaba con brillantes ojos, recién salida de las aguas del río. O por lo menos, eso es lo que él pensó en un primer momento. María se sobresaltó al verse descubierta, tropezando con su cántaro de agua medio llenar que había dejado en el suelo, haciendo que éste cayera y se rompiera. El caballero quiso ayudarla a recoger los pedacitos rotos, pero cuando sus manos se rozaron y sus miradas se cruzaron, el tiempo se paró de repente. El río dejó de sonar, los pajarillos dejaron de cantar, el bosque entero cayó para que el único sonido que se escuchara fuera el de sus corazones latiendo con fuerza, la fuerza de un gran amor que comenzaba a nacer. María y Alonso se habían enamorado y nunca faltaron a su cita todos los días a la misma hora en el río que propició su primer encuentro, contándose sus deseos, sus anhelos, sus historias de niñez, pero sobre todo disfrutando de su amor. Un amor que fue creciendo con el tiempo, que hacía que se olvidaran del mundo que los rodeaba. El tiempo fue pasando y fruto del gran amor de María y Alonso nacieron dos hermosos bebés, un niño y una niña. Fueron años dichosos de felicidad en los que María se había volcado en sus hijos y en su amor por Alonso, y él no hacía más que demostrar adoración por la familia que habían formado. Un día, Alonso recibió una carta de España. Sus padres reclamaban su presencia, por lo que tenía que ausentarse durante un tiempo. Entre lágrimas y un apasionado beso, se despidió de María. Y con un fuerte abrazo lleno de amor, se despidió de sus hijos, marchando con gran tristeza en su corazón, dejando a su amada familia a la espera de su ansiado regreso. Lo que tenían que ser solo unas cuantas semanas se convirtieron en meses. Y aunque la tristeza se la comiera por dentro, María se mostraba feliz ante sus pequeños hijos, haciendo que la demora de su padre no hiciera mella en ellos. Aquel día, María había dejado a sus hijos al cuidado de una vecina para poder ir al mercado a vender unas cosas y comprar otras. Justo cuando entraba a la plaza, vio a Alonso a lo lejos y, dejando caer por la impresión todo lo que cargaba en sus manos, echó a correr para lanzarse a los brazos de su amado. Pero algo no iba bien. Él no le devolvía el abrazo y una voz femenina gritando «¿Qué hace esta campesina?», se le clavó como una daga en el corazón, haciendo que soltara su amor. Sin entender lo que ocurría, María vio cómo Alonso le decía algo a la joven que había gritado, haciendo que ésta se marchara con una mujer más mayor. Y una vez solos, se apartaron de miradas indiscretas y Alonso le habló. Implacable, le dijo que ya no la amaba, que todo había sido un error. Ambos pertenecían a mundos muy distintos y su relación estaba destinada al fracaso.
Por eso se había buscado otra mujer más acorde a su posición social. Una rica dama española de la alta sociedad con la que se casaría en unos días. Como si de una pesadilla se tratara, María escuchó cada una de esas palabras, luchando por despertar en cualquier momento. Aquel hombre tenía el aspecto de Alonso, pero no podía ser él. Él jamás la habría dañado de aquella manera. Estaba segura de que otra persona hablaba por boca de Alonso. Con lágrimas en los ojos, le gritó que quién era, que dónde estaba su amado. Pero él solo le respondió que se fuera, que no la quería volver a ver. El corazón de María estalló en 1000 pedazos, suplicando a aquel hombre que no se marchara tirando por la borda tanto amor, suplicándole que no abandonara a sus hijos, que tanto lo habían echado de menos, deseosos de volverlo a abrazar. Alonso, apretando los dientes para no dejar brotar sus emociones, le dijo que a la mañana siguiente a ese día iría a buscar a sus hijos para llevárselos con la que sería su nueva esposa, y así criarlos en un entorno sin ningún tipo de carencias. María no podía creer lo que estaba escuchando. Caminó unos pasos hacia atrás mirando con horror a aquel desconocido y gritándole «¡Jamás te llevarás a mis hijos!», salió corriendo. Con el rostro desencajado por las lágrimas y el dolor, María caminó durante horas, vagando sin rumbo como si su cuerpo tambaleante se hubiera transformado en una muñeca de trapo, sin ningún tipo de voluntad. A veces tropezaba y caía al suelo, haciéndose algún rasguño por el cuerpo. Pero como si no fuera con ella la cosa, se levantaba para continuar con su lenta marcha hacia la nada. No sabía dónde estaba, y mucho menos la hora que era. Pero eso no le importaba. Ya no le importaba nada. Algo en su cabeza había cambiado, como si hubiera estallado en 1000 pedazos, dejando salir su ser para dejar entrar a otro muy diferente. Un ente maligno se había colado en su cabeza, dominando su voluntad y su cuerpo por completo, con un único pensamiento de venganza. Quien había sido hasta hace unas horas María, fue a recoger a sus hijos en donde los estaba cuidando la vecina. Y disculpándose por la tardanza, abrazó a los pequeños y se despidió de la mujer con una sonrisa. Con sonrisa maliciosa, se adentró en el bosque camino hacia el río, con su bebé en brazos y su hija de 3 años de la mano. Una vez en el río, se acercaron a la orilla, e introduciéndose en sus aguas, sin ningún tipo de humanidad en su rostro, sumergió a los 2 pequeños hasta que dejaron de luchar por respirar. Con semblante de satisfacción y auténtica maldad, vio cómo los 2 pequeños cuerpos ya sin vida eran llevados río abajo por la corriente. Ya había ejecutado su venganza. Aquel hombre jamás volvería a ver a sus hijos. Y solo con pensar en el dolor que eso le causaría, soltó una gran carcajada que ni el ruido de la corriente del río pudo mitigar. De repente, un fuerte golpe sacudió todo su cuerpo, como si una espada hubiera atravesado su estómago dejándola sin respiración y provocándole el dolor más horroroso que nadie hubiera resistido jamás. Un fuerte golpe que hizo que se tambaleara, dejando salir al demonio que se había apoderado de su ser, haciendo que perdiera el juicio, inundándola de odio, celos y sed de venganza por la traición. Ese demonio ya no estaba. Se había marchado, reaccionando así su mente ante el terrible acto que acababa de cometer. Con un dolor indescriptible que había anidado en su pecho y un horrible miedo que se le clavaba como 1000 cuchillos, corrió y nadó como pudo por las tumultuosas aguas del río, intentando alcanzar a sus pequeños. Luchaba y luchaba con todas sus fuerzas por llegar hasta ellos, pero ya era demasiado tarde. Sus cuerpos desaparecieron bajo el agua, silenciando sus risas para siempre, como si jamás hubieran existido. ¿Qué has hecho, María? ¿Qué has hecho?, se gritaba una y otra vez dando golpes desesperada contra el agua. Llorando rota de dolor, por fin entendió. Había matado a sus hijos. Ella, que tenía que cuidarlos y protegerlos, les había arrebatado la vida de la forma más cruel. Sus pequeños, lo que más amaba en esta vida. María
Emitió el grito de dolor más desgarrador que se hubiera escuchado jamás, y sin poder soportarlo más, se sumergió en las aguas para reunirse con sus pequeños, allá donde estuvieran. Desde entonces, cada noche, en el mismo lugar y a la misma hora, muchas personas aseguran haber escuchado un terrible lamento de mujer llamando a sus hijos en la oscuridad de la noche. Y cuando se han ido a asomar para averiguar, no había nadie. Otros afirman haber visto en el lugar el espectro de una joven dama vestida de blanco y con el rostro cubierto por su largo cabello, huyendo despavoridos de la impresión. Esa dama blanca es el alma de María, atormentada y condenada desde aquella fatídica noche a soportar la terrible carga de la muerte de sus pequeños, vagando por las orillas del río en su busca, emitiendo el desgarrador lamento que espetó segundos antes de dejar este mundo. Y con el paso de los años, el alma de María fue reconocida por su angustioso lamento como la Llorona. Si piensas que esta historia acaba aquí, estás muy equivocado. Y no me refiero a las apariciones de la Llorona a lo largo de los siglos. ¿Alguna vez te has preguntado qué fue de Alonso? Aquel hombre traicionero y mentiroso. Y no me digas que no te importa y ojalá se pudra en el infierno, ya que el pobre fue una víctima más. ¿Qué le pasará al duque? Ahora regreso, voy a ver. No, no vayas. ¿Pero por qué? No sé, es absurdo, pero tengo miedo. Qué tontería. Voy a ver, no me tarde. No, no vayas. No te separes de nosotros. Velas, tráeme unas velas. ¿Qué demonios pasa aquí? Parece que el viento ha roto una de las ventanas del segundo piso. No, no fue el viento. Alguien ha entrado en la casa. Y ahí viene. ¿Quién es usted? Dentro de un momento vais a morir. Y después de haber muerto sabréis quién soy. Muy buenas noches, amigos y amigas. Estamos ahora presentando un nuevo episodio o un nuevo video. En este momento vamos a iniciar con el video que se llama La leyenda de la Llorona. Bien, aquí hay que resaltar un punto importante. La Llorona es como su nombre es una leyenda ancestral de México y de América Latina. ¿Sí? Cuenta esta leyenda que la Llorona era una mujer de origen prehispánico que se casó con un español. Entonces, este español la rechazó y se fue y se casó con otra persona, lo cual dio origen a que esta mujer en su locura matara a su niño y a su niña en un río. Eso es lo que básicamente dice la leyenda, que fue
supuestamente fue real, ¿sí? Y que al morir esta mujer, después de este fallecimiento, se volvió un espectro fantasmal o un ente que anda divagando por los países de América Latina y el sur de los Estados Unidos, que se han escuchado su llanto, su gemido, incluyendo, pues sí, este mito, esta leyenda, este folclore mexicano que aparece en películas, una película norteamericana, en caricaturas mexicanas, películas mexicanas también, pues narran prácticamente el suceso, que sí realmente fue un hecho verídico. La Llorona, pues sí, prácticamente se ha transmitido de generación en generación, de voz en voz, y también yo he conocido vecinos donde mi mamá vivía, que sí, que la habían escuchado sus gemidos, inclusive una vecina de enfrente, una ocasión en invierno que estaba haciendo mucho viento, platica ella que se levantó a cerrar la ventana por ahí de las 3:30 de la mañana. Entonces, como era un ventanal, vio una mujer vestida de blanco que no pisaba el suelo, más o menos de 1 metro, 1,5 metros arriba. Iba caminando este ser fantasmal y escuchó el gemido y ella, pues obviamente dio el grito. Le mando un saludo a la señora Estela Alcacena, que todavía la tenemos entre nosotros, que ella fue la que nos platicó ya hace tiempo, cuando yo era pues joven, muy joven, nos platicó lo que había ella visto y lo que había sucedido. También se platica que en los pueblos donde hay poca población, supuestamente la Llorona se vuelve como una mujer normal, seduce a los hombres, hace lo que tienen que hacer y los va llevando hacia el monte. Ahí en el monte se vuelve calavera o supuestamente ahí los mata. Esto es lo que platican algunas personas que viven en algunos pueblos alejados de las ciudades, donde se presenta esta entidad o este ente fantasmal. También su presencia es vista, supuestamente, donde hay bosques, donde hay ríos, donde hay riachuelos, montañas, es donde hay lugares donde ella se presenta. ¿Por qué? Porque la leyenda lo dice bien claro, que ella mató a sus hijos en el río, los ahogó, de coraje de que su padre se había ido con otra mujer y que ella la dejó. Esto es lo que prácticamente, pues vamos entrando a este tema. Adelante. Ya dijo cosas. Continuamos hablando de la leyenda de La Llorona. En México tiene su origen prácticamente en 2 lugares específicos, en Xochimilco y en la selva lacandona. La Llorona también tiene su origen autóctono. Es llamada, por ejemplo, Xonaxiquecutla en los zapotecas, la Cihuacóatl entre los nahuas y Extabay entre los mayas lacandones. También es vista como una diosa, la diosa del terror, la diosa necesitada, la diosa de la muerte. También puede ser vista como las mujeres que al dar a luz morían los niños o morían ellas, se le ofrecían algunas ofrendas entre nuestros autóctonos, porque era un símbolo de que llegaba el terror de esta mujer que aterrorizaba también a los hombres, como lo había hecho anteriormente, que los seducía y le decían también la sucia. Ajá. Bien. Y de aquí parte también algo muy importante, que la madre de todas estas diosas era Tonantzin.
Tonantzin, recordemos que es su templo estaba, lo que actualmente está la antigua Basílica de Guadalupe, ¿sí? Donde ancestralmente venían las peregrinaciones como el día de hoy a la Basílica de Guadalupe. En aquel entonces venían a adorar a esta diosa Tonantzin, ¿sí? Por eso de ahí viene que ella es la madre de todas las diosas, incluyendo esta que es la leyenda de la famosa Llorona. Claro, que es vista como una diosa también, pero de la muerte, ¿sí? Entonces es muy interesante conocer su historia, porque la historia se vuelve leyenda. Ajá. Entonces, hablando ya un poco de tema de Tonantzin, Tonantzin pues prácticamente desafortunadamente fue cambiado el chip a la Virgen de Guadalupe por los españoles. Un indio llamado Marcos, que fue el que pintó lo que es el ayate de Juan Diego, supuestamente, que es el que le entregó la Virgen de Guadalupe como tal, pero no fue así. Los mismos españoles obligaron a este indio Marcos a pintar la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es la misma imagen que encontramos en España, que se llama la Virgen de la Covadonga en Extremadura, en específico en este lugar, ¿sí? Entonces por eso hay otras situaciones que tenemos que son controversiales. Por eso de ahí viene que es la diosa de todas las... es la madre de todas las diosas. Ajá. Entonces, cuando las mujeres morían junto con el niño en el parto, eran llamadas mujeres guerreras. Ajá. Que se convertían por ende en divinidades. Entonces, les ofrecían objetos, alimentos en su ofrenda, en honor a ellas. Entonces, en nuestro México y en todo lo que es Hispanoamérica está inundado o hay mucha abundancia de diosas conectadas con cultos fálicos y de vida sexual. Recordemos que la palabra fálico significa penes, ajá, o de la vida sexual en el caso de los hombres. Entonces, ahí fue donde dio inicio a la Llorona. También cuenta la historia que antes de la llegada de los españoles aparecía este espectro en lo que son las ciudades, en el caso de en las ciudades, en lo que es ahora la Ciudad de México, que anteriormente era lo que era la capital azteca. Todos ellos estaban atemorizados, estaban aterrorizados porque escuchaban los lamentos de este espectro, que también les anunciaba que iba a haber una atrocidad muy pronto, que iba a venir una invasión. Fíjense nada más qué cosa tan interesante, qué dato tan importante, que este mismo espectro les anunciaba que se avecinaba la destrucción de lo que era Tenochtitlan, lo que es la capital azteca. Entonces también la Llorona viene desde más atrás, cuando ya tomó su forma original a la llegada de los españoles. Obviamente también está redactado en las redacciones de Bernal Díaz del Castillo. Ajá, y lo vamos a ver más adelante. Bien, continuamos con la leyenda de la Llorona. Prácticamente también está documentada por Fray Bernardino de Sahagún. Según dice, él platica de la leyenda de Choccacíhuatl en su obra monumental La Historia General de las Cosas de la Nueva España, que más o menos data de 1540 a 1585. Identificó a este personaje de la Llorona como Cihuacóatl, según el códice de Aubin. Cihuacóatl fue una de las diosas que acompañaron a los mexicas durante toda su peregrinación en busca de Aztlán, lo que conocemos cuando encontraron a la famosa águila devorándose a una serpiente en un nopal. Era el destino donde se iba a fundar lo que fue la ciudad de Aztlán, o lo que hoy es la Ciudad de México. Ajá. Lo que antes era, la capital azteca. Bien, vamos aquí.
Ella era la madre nutriza y era la destructora a la vez, según la leyenda. Antes de la llegada de los españoles, como ya les había comentado, está aquí fragmentado, bueno, está escrito en este códice de Aubin, donde nos dice y nos narra que venía este ser fantasmal a lo que era la ciudad de Aztlán, o lo que es la capital azteca, y les avisaba de que se fueran de ahí, hijos, porque esto iba a ser funesto, esto iba a cambiar el destino, esto iba a ser una destrucción total. Mirando hacia el oriente, donde pues seguramente ya sabía que ya provenían o ya venían los españoles para poder conquistar lo que es hoy, lo que es México, lo que es América Latina. Bien, estos presagios sí fueron verídicos con la aparición de La Llorona, que eran los mismos pobladores autóctonos. Nos decían también que era una mujer vestida de blanco con pelos negros largos y largos, y no pisaba el suelo. Entonces su lamento que ella decía es que hay sus hijos, hay mis hijos, ajá, hay mis hijos. Siempre era su lamento, siempre era el quejarse, era el lamentarse. Entonces este ser fantasmal, hasta nuestros días, lo que han platicado ciertas personas que han vivido esta experiencia, dicen que también luego le escuchan como que está llorando un bebé a las 3 de la mañana, escuchan su lamento. Entonces, es cierto que este ser fantasmal, díganme en los comentarios si ustedes han escuchado algo relacionado con esto, ¿sí? Bien, dice aquí que también después de la conquista de México durante la época colonial, esta mujer recorría las plazas de lo que es la Plaza Mayor, lo que es hoy la Ciudad de México, ajá, lanzando estos tristes alaridos, pasando de un lugar a otro y después yéndose como lo que es hoy, lo que era el lago de Texcoco, y ahí desvaneciéndose prácticamente o desapareciendo. Bien, es muy importante resaltar esta situación de la historia. ¿Por qué? Porque sí fue real que esta mujer mató a sus hijos, y creo que también es real que la han visto vagar por las ciudades, y ciertamente también su tumba está en lo que hoy es el actual estado de Guanajuato, está en la desolación total. Voy a ir a ese lugar más adelante, les platico. Esta tumba de La Llorona supuestamente fue sus restos fueron llevados a Guanajuato en la desolación total por los monjes. ¿Por qué razón? Para poder ya evitar que se siguiera presentando este ser fantasmal o siguiera divagando y se pararan al menos en el estado de Guanajuato. Yo voy a ir a ese lugar más adelante. Yo les platicaré, estaremos viviendo esa experiencia, estaremos conociendo esta tumba de La Llorona más adelante. Hijo. Corta. Bien. También hay que resaltar otro dato importante, que la leyenda de La Llorona fue llevada a los españoles, o más bien allá a Europa, donde se le conoce como la Dama Blanca, que puede ser encontrada, como ya dije anteriormente, en ríos, en montañas, en lugares desolados. En México novohispano, la leyenda de la Llorona fue identificada como también la Malinche. La Malinche fue aquella mujer que era la querubina o la concubina de Hernán Cortés, la que le traducía lo que le decían los demás, porque él no sabía hablar las lenguas nativas. Ajá. Entonces, a la muerte de la Malinche también se dice que puede ser la misma Llorona, ¿sí? Porque ella pues traicionó a los indígenas con los españoles, ¿no? Y fue engañada. Entonces ella, con sus lamentos, con sus castigos que supuestamente tiene de estar divagando en lo que es hoy México hasta la Argentina,
Se dice que ella llora, ella da los lamentos o los alaridos de haber traicionado a los autóctonos. Llora por todos sus hijos que fueron, en este caso, los mismos. Ajá. Y bueno, también esto está basado en el libro de El laberinto de la soledad de Octavio Paz, donde la percibe como la madre de la cultura mexicana. Ajá. Entonces todo esto también se vuelve un sincretismo religioso o cultural. ¿Qué quiere decir sincretismo? Quiere decir que es una fusión de lo que es algunas leyendas con unas creencias españolas, con creencias indígenas que se han fusionado, como en este caso, por ejemplo, la historia de lo que es Tonantzin, que ahora es la Virgen de Guadalupe. Ahí encontramos otra situación de sincretismo religioso, precisamente una fusión de ideologías, una fusión de culturas. Eso quiere decir sincretismo religioso o sincretismo cultural. Bien, entonces todas estas versiones se han hecho películas, como anteriormente lo dije. Hay una película americana de La Llorona, hay películas mexicanas también que se hicieron películas basadas en estos hechos o leyendas que pudieron haber sido reales o no pudieron haber sido reales, o sí pudieron, no lo sé. Eso ya lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. Bien, que se han vuelto tan populares a través del tiempo, de boca en boca, de generación en generación. Entonces les dejo ahí también al principio unos extractos de películas que hablan precisamente sobre este tema tan interesante y controversial también, que es el caso de La Llorona, que también, pues bueno, tristemente, pues la pueden percibir como la Malinche, como muchos la han conocido, no como la anterior, porque se supone que este ser fantasmal ya debió haber existido desde antes, desde mucho antes de la llegada de los españoles. No es una cosa de ahora, no es una cosa desde que llegaron los españoles. Esto continuó y continúa, y los mismos españoles también lo narran, ellos también lo vivenciaron a este ser fantasmal, ¿no? Entonces vemos este caso tan interesante, de verdad tan interesante, que bueno, pues esto crea también unos lazos entre los indígenas y los españoles, ¿no? La fusión de nuestras culturas, ¿sale? Entonces esto de La Llorona, pues bien, los dejo a su criterio, qué tan cierto pudo haber sido o qué tan falso pudo haber sido también, o hasta qué punto es cierto o hasta qué punto no, la existencia de este ser fantasmal. Lo dejo a su criterio y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.